Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta clase de termodinámica, la segunda parte del tema entropía. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva mucho este video. Aquí podemos observar el contenido de esta presentación. Iniciaremos con una breve introducción, luego hablaremos de procesos isentrópicos, diagramas temperatura-entropía y entalpía-entropía, relaciones TDS y finalizaremos con los cambios de entropía en gases ideales. Recordemos, la entropía es una propiedad, una característica del sistema, así como lo son la temperatura, la presión, el volumen, pero esta nos indica el desorden molecular del sistema. De acuerdo al principio de incremento de entropía, el cambio de entropía durante un proceso irreversible siempre es mayor que la transferencia de entropía, es decir, que la entropía se genera en los procesos irreversibles. La entropía es una propiedad que no se conserva, como lo hace la energía o la masa, sino que se va creando. Y se va creando debido a las irreversibilidades. Los procesos tienen una dirección, de acuerdo a lo que vimos en la segunda ley, y esa dirección es hacia donde se genere la entropía. Pues bien, la entropía también está en las tablas de propiedades, así como las otras propiedades. Es una propiedad extensiva, por lo cual la expresamos por unidad de masa de manera específica, y esa es la que encontramos en esas tablas. Nos sirve, de igual que el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica, para saber en qué fase encontraremos a la sustancia. Si entramos a las tablas de saturación y vemos que la entropía específica tiene un valor mayor a la entropía específica de vapor saturado, significa que la sustancia estará como vapor sobrecalentado. Si está entre líquido saturado y vapor saturado, la sustancia estará como una mezcla saturada líquido-vapor. Y si tiene un valor aproximadamente igual al de líquido saturado, significa que la sustancia está como líquido comprimido, así como lo vemos en este diagrama. Cuando un proceso ocurre con un valor de entropía constante, lo llamamos proceso isentrópico. Es decir, el delta de entropía será igual a 0. Y ya que el cambio de entropía, el delta de entropía es igual a la integral de Q sobre T, calor sobre temperatura, más la entropía que se genera por las irreversibilidades, cuando tenemos un proceso adiabático donde Q, donde el calor es 0, y además reversible, recordemos que en los procesos reversibles no se genera entropía, significa que en ese caso tendremos un proceso isentrópico. Pero ojo que no es la única manera que un proceso sea isentrópico. También podemos tener una transferencia de calor hacia afuera del sistema, significa que la Q será negativa, este primer término será negativo, y si es irreversible y tiene un valor igual que este primer término, la entropía generada, aquí también tendremos un proceso isentrópico. Hay dos diagramas muy importantes en la ingeniería, que son los diagramas temperatura-entropía y entalpía-entropía. El primero de ellos es muy utilizado al analizar procesos y ciclos. Supongamos que tenemos un proceso internamente reversible graficado en uno de estos diagramas, como lo vemos en la diapositiva. De acuerdo a lo que vimos en cálculo 2, si queremos saber el área bajo una curva, lo que hacemos es tomar un elemento diferencial y sumamos el área de ese elemento a lo largo de toda la curva por medio de una integral. En este caso, el elemento diferencial tendrá un área igual a temperatura por el diferencial de entropía. Y de acuerdo a la definición de entropía, dijimos que en un proceso internamente reversible, el diferencial de entropía era igual al diferencial de calor sobre temperatura. Quiere decir que este elemento diferencial es igual al diferencial de calor. Es decir, el área bajo la curva, en este proceso, nos indicará el calor transferido durante el proceso. Por otra parte, el diagrama entalpía-entropía es muy utilizado para analizar procesos, o mejor, dispositivos de flujo estacionario. Recordemos los dispositivos de flujo estacionario, que son la bomba, el compresor, la turbina, todo eso que podemos analizar por medio de la primera ley, sistemas abiertos estacionarios. Ese es un diagrama conocido como el diagrama de Molière. Si tenemos un dispositivo en el cual no hay transferencia de calor, que suponemos como adiabático, como generalmente lo hacemos con la turbina, la bomba, el compresor,
podemos utilizar esta ecuación, la primera ley de la termodinámica, sistemas abiertos, procesos de flujo estacionario, y se nos irán esos términos, la Q porque es adiabático y generalmente los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, entonces esos términos que tienen que ver con la energía cinética y potencial también desaparecerían y llegaríamos a esta ecuación, la potencia igual al flujo másico por el delta de entalpía. Si quieren recordar este tema, los invito a ver el video sobre la primera ley, sistemas abiertos. Bueno, entonces significa que el delta de entalpía nos está dando una indicación de el trabajo que se está realizando durante el proceso, y el delta de entropía, como ya lo habíamos mencionado, es una indicación de las irreversibilidades del proceso. De esta manera, este diagrama nos ayuda a saber qué tanto trabajo se produce y qué tanta entropía se produce también. Por ejemplo, el ciclo de Carnot. Recordemos que el ciclo de Carnot es el ciclo reversible más conocido, conformado por 4 procesos: una expansión isotérmica reversible, una expansión adiabática reversible, una compresión isotérmica reversible y una compresión adiabática reversible. En un diagrama temperatura-entropía, este ciclo se vería de esta manera. Primero una línea recta porque tenemos una expansión isotérmica reversible, luego otra línea recta pero vertical porque tenemos un proceso isentrópico. Recordemos que dijimos que si un proceso era adiabático y a la vez reversible, era isentrópico. Posteriormente, otra línea recta horizontal que marca un proceso isotérmico y finalmente otro proceso isentrópico. De acuerdo a lo que vimos, el área bajo la curva 1, 2 marcaría el calor de entrada, el calor que está entrando, y el área bajo la curva 3, 4, el calor que va saliendo. Y como en este tipo de ciclos y todos los que se utilizan en una máquina térmica, el trabajo producido es el calor que entra menos el calor que sale, el área encerrada entre este ciclo me marcaría el trabajo neto producido. Ahora hablaremos de unas ecuaciones que sirven para relacionar a la entropía con otras propiedades, conocidas como relaciones TDS. Para ello consideremos una masa de control, un sistema cerrado, que puede ser la masa que está dentro de un sistema cilindro-émbolo. De acuerdo a la primera ley, el diferencial de calor en el proceso menos el diferencial de trabajo es igual al diferencial de energía interna. Si es un proceso internamente reversible, nos quedará de esta manera. De acuerdo a la definición de la entropía, el diferencial de calor es temperatura por diferencial de entropía, y ya que el trabajo que se produce acá es trabajo a frontera móvil, el diferencial de trabajo es igual a presión por el diferencial de volumen. Reemplazando estas dos ecuaciones en la primera, obtenemos esta primera relación. Y si además consideramos que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen, lo cual fue visto en la definición y la clase de la definición de la entalpía, llegamos a esta otra relación. Estas dos relaciones son las relaciones TDS. Son ecuaciones que permiten relacionar la entropía con otras propiedades y son aplicables a sistemas abiertos o cerrados y a procesos reversibles e irreversibles. En el caso de sólidos y líquidos incompresibles, a partir de esta ecuación, llegamos a que el diferencial de entropía es igual al diferencial de energía interna sobre la temperatura, teniendo en cuenta que ahora el diferencial de volumen específico va a ser 0, ya que en las sustancias incompresibles el volumen no cambia. Y como ya lo hemos visto en sólidos y líquidos, podemos expresar al diferencial de energía interna como el calor específico por diferencial de temperatura. Si asumimos que el calor específico es constante, como lo podemos hacer si no hay grandes cambios de temperatura, integrando esta ecuación llegamos a esta otra ecuación. El delta, el cambio de entropía específica en el proceso, será el calor específico promedio por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Ahora vamos a hacer un ejercicio para aplicar esto que acabamos de ver. Nos dicen que un bloque de bronce a 150 grados centígrados se pone en contacto con un bloque de aluminio a 200 grados centígrados en un contenedor aislado.
Si las masas de los bloques de bronce y aluminio son 20 y 40 kilogramos, nos piden determinar la temperatura de los bloques en el equilibrio final cuando termine la fase transitoria y el cambio de entropía final para el proceso. Para realizar este problema, vamos a utilizar la ecuación de la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados. Q menos W igual a delta de U. Analizaremos cada uno de los bloques como un sistema independiente, es decir, elegimos para analizar primero el aluminio, luego el bronce. En cada uno de ellos el calor menos el trabajo es igual al cambio de la energía interna. Como aquí no hay involucrada ninguna forma de trabajo, este término W se irá de cada una de las ecuaciones. Y como estamos trabajando con un sólido, sabemos que el cambio de la energía interna es la masa por el calor específico promedio por el cambio de la temperatura. En cada uno de estos bloques, observemos que en el bloque de aluminio el calor va saliendo, mientras que en el bloque de bronce el calor va entrando. Es decir, el calor asociado con un proceso es igual al del otro, pero con signo opuesto, porque recordemos que cuando el calor sale, le ponemos el signo negativo, es decir, menos el calor que sale del aluminio es igual al calor que entra en el bronce. Reemplazamos estas ecuaciones, nos queda de esta manera. Luego despejamos de aquí la temperatura final, que es nuestra única incógnita, que va a ser igual en ambos bloques porque llegan a un equilibrio, es decir, llegarán a tener la misma temperatura. Y obtenemos esta ecuación. Ahora hay que determinar los calores específicos. Muy sencillo, simplemente vamos a las tablas del libro, al final del libro de termodinámica. Allá nos aparecen los valores de calores específicos de varias sustancias. Ellos varían con la temperatura. Los estamos suponiendo constante, entonces lo buscamos a la temperatura promedio entre la entrada y la salida. Es decir, 170 grados centígrados o 450 Kelvin, que es lo mismo. Encontramos estos valores de calores específicos, los reemplazamos las masas que ya las conocemos, 20, 40, y las temperaturas iniciales que también las conocemos, 150 y 204, llegando a esta solución. 194,79 grados centígrados será la temperatura final. Ahora, para hallar el cambio de entropía en este proceso, utilizamos la ecuación que acabamos de ver. Es decir, el cambio de entropía igual a la masa por el calor específico por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la inicial. Como tenemos dos masas diferentes, cada una tendrá su cambio de entropía y el cambio de entropía total será la suma de los dos cambios de entropía. Es decir, la ecuación aplicada a cada uno de los sistemas y sumándolos, como lo vemos acá. Simplemente reemplazamos valores teniendo en cuenta, eso sí, que las temperaturas tienen que reemplazarse en Kelvin, porque estas ecuaciones son hechas para ser trabajadas en Kelvin. Así que le sumamos 273 a cada una de las temperaturas para que queden en Kelvin y obtendremos este resultado. El cambio de entropía será igual a 0,046 kJ sobre Kelvin. Ahora vamos a ver cómo manejar los cambios de entropía en gases ideales. A partir de las ecuaciones 1 y 2 que planteamos en esta presentación, es decir, las relaciones TdS y la ecuación de estado de gas ideal, presión por volumen igual a la constante del gas por la temperatura, llegamos a estas ecuaciones que hemos llamado ecuaciones A y B para los cambios de entropía precisamente en esas sustancias. Estas dos ecuaciones A y B se pueden resolver de dos maneras. Una es asumiendo calores específicos constantes. Recordemos que los calores específicos realmente cambian con la temperatura, pero si no hay grandes cambios de temperatura, está bien suponerlos como constantes. En ese caso, saldrían de la integral y llegaríamos a estas ecuaciones que vemos acá, ecuaciones C y D. Y si esa aproximación no es válida, si hay grandes cambios de temperatura, entonces lo que se ha hecho es definir este término, el término de la integral del calor específico por el diferencial de temperatura sobre la temperatura. De manera que la ecuación nos queda de esta forma. Y esos dos valores aparecen también en las tablas de propiedades. Entonces si buscamos en las tablas al final del libro vamos a encontrar estos valores para diferentes temperaturas y podemos manejar esta otra ecuación que es más exacta que las ecuaciones C y D. Si tenemos un proceso isentrópico de gases ideales, este delta de entropía o entropía final menos inicial se volverá cero
Y podremos llegar a estas otras ecuaciones, relaciones entre las propiedades que se presentan en ese tipo de procesos. A partir de las ecuaciones C y D, cuando se supuso que los calores específicos eran constantes, llegamos a que la temperatura final sobre la inicial es igual a la relación de volúmenes específicos a la K-1, donde K es una relación entre el calor específico a presión constante y a volumen constante. De igual forma, hay relaciones entre la temperatura y la presión y el volumen específico, tal como lo vemos en esta diapositiva. Si no suponemos que el calor específico es constante, entonces llegamos a estas otras ecuaciones, donde los términos P sub R son la presión relativa y el término B sub R es el volumen específico relativo, los cuales también se toman de tablas. En las tablas vamos a encontrar P sub R y si dividimos temperatura en P sub R, obtenemos el volumen específico relativo. De esta manera podemos trabajar con gases ideales en procesos isentrópicos. Vamos a aplicar esto que acabamos de ver por medio de un ejemplo. Nos dicen que en la carrera de compresión de un motor de combustión interna de 4 tiempos, se comprime aire a 25 grados y una atmósfera de presión. Es decir, tenemos un dispositivo cilindro émbolo, que son los pistones de un motor, y se está comprimiendo aire allí. Esto de manera adiabática y además reversible. Si la relación de compresión, es decir, el volumen inicial, que es el más grande, sobre el volumen final, que es el más pequeño, es 2, ¿cuál será la temperatura final del aire? Para resolver este ejercicio, vamos a iniciar con la definición del cambio de entropía que ya habíamos visto, delta de S igual a la integral de dQ sobre T, más la entropía generada. Como es un proceso adiabático, dQ, el diferencial de calor, es 0, eso significa que sea adiabático, y como además es reversible, no se crea entropía, es decir, el término de entropía generada también es 0, es decir, tenemos un proceso isentrópico. Y como el aire es un gas que podemos considerar como ideal, podremos utilizar las relaciones para procesos isentrópicos de gases ideales. En este caso, utilizaremos esta: temperatura final sobre inicial es igual al volumen específico inicial sobre el final a la K-1. No tenemos los volúmenes específicos, pero conocemos la relación de volúmenes. Si multiplicamos a cada volumen específico por la masa, como es un sistema cerrado, es un dispositivo cilindro émbolo con aire en su interior, la masa es igual al inicio y al final. De modo que multiplicando por la masa, recordando que volumen específico es volumen sobre masa, tendremos que el volumen inicial sobre el final, a la K-1, es igual a la temperatura final sobre la inicial. Y eso es lo que conocemos, volumen inicial sobre final, es decir, esto será igual a 2 a la K-1. De tablas buscamos el valor de K al final del libro, vemos que para el aire es 1.4, reemplazamos todo esto y llegamos a la respuesta deseada. La temperatura final es igual a 393.21 Kelvin, es decir, 120.21 grados centígrados. Hay que recordar que en estas ecuaciones también es necesario reemplazar la temperatura en Kelvin. Hay que trabajar con unidades absolutas: Kelvin en el sistema internacional o Rankine en el sistema británico. Bien, y de esa manera terminamos con esta presentación. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido, que les haya gustado. Aquí podemos ver algunas referencias si quieren aprender más del tema. Los invito a continuar con la tercera parte de la clase sobre la entropía. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.